La Copa Libertadores es el sueño, creo yo, más grande de cualquier club, no solo de Uruguay, sino que también de América, ¿no? Cualquier club sueña alguna vez tocar esa copa, más de una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, incluso 400 millones de veces, porque es la gloria eterna. Como dice incluso la Conmebol, el lema ese, la gloria eterna. ¿Qué pasa? Acá en Uruguay, sinceramente, no se gana hace más de 30 años. No vemos la Copa Libertadores en el país hace más de 30 años. Evidentemente, sí ha pasado en algún tour de esos famosos que hace, pero no lo trae un equipo uruguayo hace muchísimo. El último campeón fue ese Nacional, tras la quinta de Peñarol, que fue justamente un año antes. Este tema de la Copa Libertadores me parece que es un tema que se ha hablado muchísimo. Mucha gente me ha pedido mi opinión, si realmente pienso que algún equipo uruguayo de acá, vamos a hacer un intervalo 5, 10 años, algún equipo uruguayo, no solo Nacional y Peñarol, porque siempre hablamos de Nacional y Peñarol, pero si lo puede ganar, si puede consagrarse como el mejor club de América. Evidentemente hay proyectos que están prosperando, hay grandes clubes que poco a poco siguen en pie, se puede hablar de Liverpool, de River Plate, incluso Montevideo City Torque, que tiene un proyecto hermoso y creo yo que de acá a unos años, no estoy hablando de 1 o 2, pero sí de 5 o 6, puede ser uno de los mejores clubes de Uruguay e incluso del continente. Eso ya lo veremos más adelante y hablaremos de eso. Pero como les digo, vamos a hablar un poquitito de ese tema, ¿no? Si realmente pienso que algún club puede llegar, algún club uruguayo evidentemente puede llegar a ganar la Copa Libertadores, ¿cómo es ese tema? Vamos a hablar un poquitito de números, si hay tanta diferencia. Ya hemos visto el año pasado con Nacional que sinceramente sí llegó a una estancia bastante grande, pero cuando lo agarró un equipo argentino, que recordemos que de las últimas 10 ediciones, es decir, desde 2011 a 2020, siempre ha ganado algún equipo argentino o brasilero. En 2011 Santos, 2012 Corinthians, 2013 Atlético Mineiro, 2014 San Lorenzo de Almagro, 2015 River Plate, 2016 Atlético Nacional, el único no argentino barra brasilero, 2017 Gremio, 2018 River Plate, 2019 Flamengo y por último 2020 signo de pregunta, pero va a ser evidentemente un brasilero o un argentino, así que ese es el tema, ¿no? A día de hoy son las potencias más grandes, son las potencias continentales en Argentina y Brasil. Es complicadísimo que algún club fuera de esos dos países pueda llegar a conseguir la tan ansiada Copa Libertadores. Ya hay una brecha bastante grande en lo que viene siendo este tipo de clubes, así que hoy vamos a hablar un poquitito de eso, cómo le fue a los clubes uruguayos en las últimas décadas, en los últimos 5 años en Copa Libertadores, dar mi opinión personal, si algún club puede dar un batacazo y demás. Evidentemente vamos primero a pasar al tema de los números y finalmente al final del video dar mi opinión. Como siempre les digo, un likeazo si les gusta este tipo de videos. Estoy trayendo videos prácticamente todos los días, es un laburo muy grande, a mí me encanta todo lo que estamos haciendo, me encanta toda la comunidad que estamos formando, así que podés apoyar con tu like, que no cuesta nada, es gratis, también con tu suscripción y un comentario dando tu opinión. ¿Puede? Te hago esta pregunta para que respondas en los comentarios. ¿Puede un equipo uruguayo ganar la Copa Libertadores de acá a 10 años? Bueno, esa es la pregunta que yo les hago. Vamos a pasar un poquitito a los números que hay en esta Copa Libertadores. Como ven, dividida en 3: balance deportivo, fase de eliminación y antepotencias. Así se llama los 3 títulos que le he puesto. Balance deportivo, agarrando los últimos 5 años, porque si no ya nos vamos extendiendo muchísimo. Ya después tenemos por así decirlo, un periodo más grande. De 2015 a 2020, equipos uruguayos han jugado 92 partidos, de los cuales ganaron 32 y empataron 20 y perdieron 40. Es decir, casi la mitad de partidos perdidos para los equipos uruguayos, lo que da una efectividad del 42%, es decir, consiguieron 116 de 276 puntos en total. Recordemos que de 2015 para acá hemos tenido participaciones como las de Danubio, la de Wander, la de Nacional, la de Defensor, la de Peñarol. Y dentro de todo, más allá de Peñarol Nacional, Wander también tuvo una gran Copa Libertadores en 2015, que termina quedando eliminado contra Racing Club de Avellaneda, que quedó ahí a un peldaño de clasificar a cuarto de final, algo que hubiese sido histórico para el club bohemio. Pero bueno, finalmente estamos ahí, veremos un poquitito. En principio el balance de los últimos 5 años no es bueno. Sinceramente, más allá de los partidos, hay muchos partidos que son contra clubes muy pequeños, ¿no? Así de Venezuela, de Bolivia, clubes que son prácticamente sencillos, ¿no? Para cualquier equipo del continente. Pero dentro de todo, conseguir 116 puntos de 276 es un 42%. Recordemos que no solo contamos a Peñarol a Nacional. Así que, si bien no es el balance perfecto, tampoco me parece algo desastroso. Sí, para un equipo que quiere optar por ganar la Copa Libertadores con un 42% de efectividad, evidentemente no la va a ganar acá, ni en Marte, ni en China, ni siquiera fuera del sistema solar. Así que
sinceramente, en ese aspecto sí estamos hablando de números bastante pobres. Fases de eliminación. De las últimas 10, ahora sí, vamos a un periodo más grande, de 2011, aquella Libertadores que pierde Peñarol la final, hasta 2020 inclusive, es decir, esta, ya que no quedan equipos uruguayos, la vamos a contar. 8 de 10 veces ediciones de Copa Libertadores de ese 2011-2020 hubo un equipo uruguayo en fases de eliminación. Es decir, solo, si no mal recuerdo, en 2018 y en 2013 no hubo un equipo uruguayo. Eso, en principio, son buenos números. Es decir, en 2011 tuvimos a Peñarol, 2012 Nacional, 2013 Nadie, 2014 Defensor, 2015 Wander, 2016 Nacional, 2017 Nacional, 2018 Nadie y 2019 y 20 Nacional. Así que dentro de todo no es un mal número, un 80% en total, es decir, solo 2 es bastante bueno. Y la última fue, como ven entre paréntesis, el 2020, que fue justamente Nacional. En cambio ya se reduce a la mitad, 4 de 10 veces clasificaron a cuartos de final. Vamos a hablar otra vez, Peñarol en 2011, Nacional en 2016 y 2020 y Defensor Sporting en 2014, es decir, el 40%. En principio, decir que de las últimas 10 ediciones, 4 equipos uruguayos estuvieron en cuartos de final, para mí ya es un número que no está muy bueno. Evidentemente es 1 de 8, es decir, 1 de 8 clubes que quedan es uruguayo y los porcentajes de victorias son muy mínimos. Evidentemente Argentina y Brasil ganan más Copa Libertadores porque normalmente a estas instancias tienen 2, incluso 3 equipos cada uno y eso aumenta muchísimo las posibilidades, más allá del nivel que tenga cada equipo. La última cuarto de final fue en 2020, Nacional también contra River Plate. En semifinales hubieron 2 nomás, Defensor Sporting en 2014 y Peñarol en 2011. Solo uno clasificó a la final, que fue Peñarol. El último evidentemente fue en 2014, que fue Defensor Sporting. Y ahí evidentemente tener solo en 2 ocasiones estar entre los mejores 4 te reduce muchísimo las posibilidades, y más si tenemos en cuenta que en los últimos 5 años no hubo equipos uruguayos en Copa Libertadores en semifinales en esa instancia, y recién hace 6 años, que es uno de los países que más tiempo lleva sin meter a un club en ese lado, por así decirlo, de la Copa. Así que ya, evidentemente, con estos números, evidentemente no nos vamos a reflejar todo en estadísticas, porque el fútbol no es solo estadística. Evidentemente, una vez que entras a la cancha, todas estas cosas se olvidan. No es que viene Nacional, viene Peñarol, viene Wanderers y dice, no, como no pasamos hace semifinales hace 5 años, me toca no pasar para seguir con la estadística. No, cuando están en cancha es otra cosa, pero son estadísticas que reflejan la decadencia del fútbol uruguayo, que no solo viene ya desde los 90, sino que también en esta década fue muy pobre. Un solo club llegó a la final, Peñarol en 2011, es decir, hace 10 años, que no vemos un club uruguayo en la final, contando evidentemente este 2021. Vamos a ver si este es el año o no. Así que veremos si se termina logrando. Obviamente, si solo en una ocasión, además contra un fuerte como es Santos, un brasilero, es complicado terminar ganando la Copa Libertadores. Además, recordemos que Peñarol venía a esa Copa Libertadores sin ser favorito, elimina al actual campeón Internacional de Porto Alegre y después deja atrás 2 equipazos como la Católica y Vélez Sarsfield, que en ese momento, si no era el mejor de Argentina, pegaba en el palo. Estos son los balances en fase de eliminación. Si tenés en cuenta que solo un equipo en los últimos 10 años consiguió una final, ya las cosas, ya me imagino que se van dando cuenta por dónde va el asunto, ¿no? O sea, ya me parece que es complicado que un equipo uruguayo pueda dar el batacazo. Ante Potencias versus Argentinos se jugaron 4 fases de eliminatorias. Vélez Sarsfield en aquella ocasión, después Nacional jugó 2 y Wanderers contra River solo se ganó en una ocasión, que fue justamente Peñarol ante Santos, es decir, hace 10 años. Si bien son pocas, en realidad 4 no son nada, pero teniendo en cuenta que pocos equipos uruguayos han clasificado a octavos de final y han jugado varias fases de eliminaciones, porque es decir, en octavos es una llave, pero en semifinales recién jugás 3 llaves y es complicado cruzarte con un argentino. Versus brasileros hay un poquitito más, 5 en este caso. El primero es Santos Peñarol, que termina perdiendo. Después las 2 veces que gana es Nacional, justamente contra el equipo de Corinthians en 2016, que lo elimina tras empatar allá en Brasil por 2-2, y después queda eliminado justamente contra Boca Juniors. Ahora sí es un porcentaje mejor, pero recordemos, a ver, lo estoy volviendo a decir, hace 4 años que un equipo uruguayo no elimina a un equipo brasilero en
fase de eliminación de Copa Libertadores. Así que las cosas están bastante mal. Las últimas 2 fases de eliminación contra Brasileros fue Nacional contra Internacional, que perdió mal, o sea, le ganó muy bien Internacional, y Nacional justamente contra Botafogo, que también le ganó dentro de todo bien, más allá de todos los errores arbitrales. Versus el resto, ahí sí que hay un buenos porcentajes contra ecuatorianos, bolivianos, colombianos, paraguayos, etc. 4 de 6 en total, un 67%, así que si vemos estos números, la verdad que la cosa cambia un poquito, ¿no? Ya las cosas se tornan un poquito muchísimo mejor. En conclusión, me parece que ya lo ven bastante claro, me parece que a día de hoy el fútbol uruguayo está muy lejos de lo que es la élite del fútbol americano, no del fútbol americano del deporte, sino del fútbol de América, se podría decir. ¿Por qué? Tenemos equipos en Argentina, en Brasil, que están muchísimo más dotados físicamente, jugadores que son más rápidos, aguantan más, por así decirlo, están más experimentados y evidentemente también tienen muchísima más experiencia, como les digo, son jugadores que vienen jugando prácticamente fase de eliminación todos los años. Lo vimos en River Plate contra Nacional, más allá de que fue muy superior River, se notaba que tenía jugadores que habían jugado prácticamente hace 5 o 6 años todos los partidos de fase de eliminación. Así que eso también decanta un poquitito la balanza. En cuanto a Peñarol, ya sabemos que hace muchísimo que no clasifica y eso también puede venir un poquito mal. Así que me parece que si me tiran un porcentaje, yo creo que hay entre 5 y 10% de probabilidades de que un equipo uruguayo llegue a ganar la Copa Libertadores de acá a 5 o 10 años. Es muy complicado, hay mucho, pero mucho nivel de diferencia. Es más, en mi humilde opinión, cuando pase el tiempo, en vez de reducirse, esa diferencia va a aumentar y va a ser aún más complicado. Capaz que hoy digo un 10% de probabilidades, estoy haciendo este mismo video en 2022 y digo solo 1%. O sea, lo más probable es que se termine estirando esta brecha porque sinceramente los clubes uruguayos terminan perdiendo muchos juveniles, muchos pibes ya se van a equipos más potentes en América o incluso ya dan el salto a Europa. Tenemos ejemplos, por ejemplo, del Manuel Ugarte, que se termina yendo a Portugal tras una buena temporada en Fénix, y muchísimas cosas más, ¿no? Acá en Uruguay estamos llenos de veteranos muy buenos, pero ya al final de su carrera, y también hablando un poquitito de jóvenes que recién están empezando, que pueden explotar, pero a la mínima se terminan yendo. Así que en conclusión, me parece que es muy complicado que un equipo uruguayo termine consagrándose con la gloria eterna, pero como les digo siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué piensan? ¿Puede un equipo uruguayo ganar la Copa Libertadores? Se lo dejo a ustedes en los comentarios, como siempre, un likeazo, y nos vemos por supuesto en el próximo